Aleluya. ¿Cuántos se han gozado? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí estuvieron en el retiro? A ver, las manos levantadas. A ver. Unos cuantos. ¿Tú también? ¿Dónde está Juan Diego? Ahí está. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos se han gozado? Amén. ¿Cuántos han recibido? ¿Cuántos vinieron libres? Amén. ¿Cuántos dejaron todas sus cargas allá? O por lo menos la mayor parte. Amén. ¿Por qué digo la mayor parte? Porque la liberación es el pan de los hijos. La liberación es continuo, es de continuo, es todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Bienvenidos todos. ¿Por qué no se dan un aplauso a ustedes mismos hoy? Aleluya. A ver ese sonido. Amén. ¿Cuántos se gozaron con la alabanza y la adoración? Amén. ¿Cuántos están deseosos de saber, de conocer cuáles son las claves, los principios o los pasos para mantener la liberación? Amén. ¿Me puedes poner aquí 10 principios o 10 pasos para mantener la liberación? Amén. Y mientras ellos están poniendo eso ahí, yo te pido que levantes tus manos, cierra los ojos y declara conmigo: Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora llevo cautivo todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Declaro y proclamo, Señor, que ningún espíritu inmundo vendrá a robarme la palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque yo recibo esta enseñanza para mi vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Vamos a la palabra. Efesios capítulo 6, verso 10 al 13, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aprendamos aquí que no dice en mis fuerzas, no es en tus fuerzas, es en el poder de las fuerzas de ¿quién? De Dios, del Todopoderoso. Amén. ¿Sigue? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí dice vestíos de toda la armadura. O dice que Dios te va a vestir con toda la armadura. ¿Cómo dice? ¿Quiénes tienen que vestirse? Nosotros. ¿Cómo nos vestimos con la armadura? Con la sin hueso. Amén. Este es el miembro que se usa en el mundo espiritual. Todo es con la lengua. Todo es con la lengua. Todo es hablado en el mundo espiritual. Amén. ¿Qué más dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Está ahí? ¿Contra quién tenemos lucha nosotros? Contra principados, que es el primer rango, ¿no? Luego, ¿contra qué dice? Potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Aleluya. Hay un pasaje de la Biblia que dice en que una persona que estaba enferma vino a pedirle al Señor Jesús que orase por él. Y el Señor Jesús le ha dicho, ha orado por él y le ha dicho: vete y no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Wow. Vete y no peques
ores más para que no te sobrevenga algo peor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos estamos abriendo puertas al enemigo y entran. ¿Quiénes entran? Los demonios, los espíritus inmundos. Y nuestro postrer estado pasa a ser peor que el primero. La palabra del Señor, ¿qué dice? No tenemos esa cita bíblica, ¿no? En la que dice que cuando nosotros pasamos por una liberación, nuestra casa queda limpia y adornada. ¿Dice o no así? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema aquí? Que si la casa se queda vacía, entonces esos espíritus inmundos que han salido, dice que están rondando, y cuando ven la puerta o la casa vacía y hay una puerta abierta, ellos entran, pero entran con 7 peores. Ahora yo quiero decirles algo en esta tarde noche. Cuando un espíritu inmundo tú le das cabida en tu vida, cuando abres puertas al enemigo, no entra un solo demonio, sino que ese demonio trae consigo varios y entra por una puerta. Por ejemplo, la pornografía, si la abriste, entra la masturbación, la lascivia, la lujuria. Entra todo por esa puerta. No entra solo, entra con más compinches. Tienen que aprenderlo. Nunca un demonio entra solo. Siempre trae consigo más demonios cuando nosotros abrimos puertas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? Aleluya. Vamos a los principios. A 10 principios. Ya tenemos Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Por qué los demonios quieren mucho el cuerpo humano? Porque hay un fluir de sangre. Y ellos viven en lugares húmedos. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Aquí el problema no es que esté barrida y adornada, sino que esté desocupada, que esté vacía. Porque cuando los demonios salen, ese lugar queda vacío. Entonces, ¿qué? Hay que llenarlo. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¡Ay! ¡Aleluya! Diga la iglesia. ¿Por qué es que nosotros tenemos que tener puertas cerradas? ¿Por qué es que nosotros tenemos que, cuando salen esos demonios, el lugar que dejó vacío, tenemos que llenarlo? ¿Con qué? Ahora voy a dar la clave. 10 claves para mantener la liberación. ¿Cuántos de ustedes aquí han sido libres? De los que se fueron. ¿Cuántos han sentido que salían cosas de ustedes? Salían los bicharracos de ahí. Espíritus inmundos, demonios. Yo sé que todos experimentaron una liberación. Quizá no en todas las áreas, pero sí lo han experimentado en varias áreas de sus vidas. Y entonces esos lugares no pueden permanecer vacíos. ¿Por qué? Porque esos que salieron siempre van a rondar buscando entrar nuevamente. Y cuando ven que ese lugar está vacío, cuando no se llena con la presencia de Dios, es fácil, ni te das cuenta, abrir una puerta para que ellos vuelvan a entrar. Cuando no lo llenas con la presencia del Señor. El primer principio es, vamos, esto lo tienen que anotar, lo tienen que apuntar. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienen que apuntar? Porque más vale un bolígrafo débil que una mente fuerte. Porque lo que tú retienes en tu mente tú te puedes olvidar, pero lo que apuntaste queda apuntado para que tú vayas a tu casa, lo vuelvas a leer y te lo aprendas. La repetición es la madre de la... La repetición es la madre de la... Cuando tú repites una y otra vez, eso se queda. ¿Cuántos lo saben?
El primer principio es: Jesús debe ser el Señor absoluto de nuestras vidas. Jesucristo tiene que ser el Señor absoluto de tu vida. Hay áreas que tú no le has rendido al Señor, y quiero decirte que esas áreas que tú no les has rendido al Señor, ¿quién es el Señor ahí? El diablo. Toda área que no le has rendido a Dios y donde Jesús no es tu Señor, entonces ahí hay otro Señor. Pero ¿qué significa la palabra Señor? La palabra Señor significa dueño absoluto de algo. Dueño absoluto de algo. A muchos de ustedes el Señor se les ha revelado como el sanador. A muchos de ustedes el Señor se les ha revelado en milagros, en sanidades. A muchos de ustedes. ¿Sí o no? ¿Cuántos conocen aquí al Señor como su sanador? ¿Cuántos conocen aquí al Señor como que les ha ocurrido un milagro en el área de las finanzas? Porque Dios se ha revelado en esa área de tu vida. Pero no todos lo conocen como el Señor. ¿Qué significa el Señor? Yo dependo totalmente de Él. Para hacer todo, yo oro y pido autorización y permiso para tomar decisiones en mi vida. No hago nada sin la autorización de mi Dios. Y algunos me dirán, pero ¿cómo yo sé si el Señor me autoriza o no? Cuando tú tienes intimidad con Dios, tú oyes la voz de Dios y tú sabes cuando Él te habla y tú sabes cuando Él te responde algo. ¿Por qué? Porque hay intimidad. Amén. Aleluya. Entonces, declara conmigo en esta noche: Señor, en esta hora, yo quiero rendirte mi mente. Te rindo mis emociones. Señor, yo te rindo mi lengua. Yo te rindo toda área de mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor en todas las áreas de mi vida. Áreas que no te he rendido, Señor, te las rindo ahora. Sé tú el dueño absoluto de mi vida, en el nombre de Jesús. En todas las áreas tenemos que rendirle al Señor. Y hay una área en la que es más difícil rendirle al Señor, porque hay un principado que opera aquí en Andalucía. Hay un principado que opera aquí en las costas del sol, que es el principado del sexo. Continuamente vienen pensamientos sucios a la mente. ¿A cuántos de ustedes aquí les ha pasado que cuando están orando viene un pensamiento sucio? A muchos. No quiero decir a todos, pero a la gran mayoría sí. ¿Es malo? No, no es malo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo siempre te va a enviar los dardos de fuego. Dice la palabra del Señor, dardos de fuego del maligno. Ahí cuando tú estás orando, cuando tú estás en intimidad, cuando tú estás en guerra, va a querer distraerte con esos pensamientos. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Echarlos fuera en el nombre de Jesús. Pero también vamos a entrar en esa área. Amén. Segundo punto, segundo principio. Efesios 5:18, ¿qué dice? Efesios 5:18. Tomen apunte. Ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esta palabra llenos del Espíritu significa llenos continuamente. Mira, cuando viene la llenura del Espíritu Santo, viene la llenura con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Pero esto tiene que ser de continuo. De continuo tiene que venir nuevas lenguas a nuestras vidas. Hay muchas personas que han recibido el don de lengua hace años y hace años siguen hablando las mismas lenguas. Usa la manga larga, el pantalón cortito. Y es todo lo que dicen todo el tiempo. Todo el tiempo. Es lo único. ¿Por qué digo esto?
Porque la llenura del Espíritu Santo tiene que ser continuo, es de continuo. Y tiene que ser con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. ¿Cuántos de ustedes aquí no oran en lenguas? Levanten las manos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo hoy, esta noche, que descienda el bautismo del Espíritu Santo. Porque es importante hablar en otras lenguas, porque es la llave que da acceso a lo sobrenatural de Dios. Es en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos un espíritu que tiene un alma que habita dentro de un cuerpo. Tripartito, es en el espíritu. Es en el espíritu. Pablo decía, orad en todo tiempo. ¿Y cómo tenemos que orar? En todo tiempo. Y cuando oramos en todo tiempo, también vamos a hablar lenguas espirituales. ¿Por qué? Porque estamos orando en todo tiempo, en todo momento. Y le tienes que pedir, anhelar al Señor, hablar en otras lenguas. Es importante. Mira, la enseñanza que nos dio el apóstol es ¿qué cosa? Los pastores tenemos que comenzar a orar en lenguas antes de iniciar el culto. ¿Por qué? Porque ahí se mueve la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién es que da las lenguas? El Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que orar en lenguas. Los que no saben orar tienen que pedirle al Espíritu Santo de Dios que les dé ese don, la evidencia de hablar en otras lenguas. Amén. ¿Cuántos aquí le van a pedir? Amén. Aleluya. Todos aquellos que no oran en lenguas van a pedir. Hoy van a recibir en el nombre de Jesús. Y aquellos que ya oran le van a pedir nuevas lenguas. Nuevas lenguas. Es de continuo. La llenura es de continuo. Amén. Tercer punto. Tercer punto es leer y estudiar la palabra de Dios todos los días. Wow. Todos los días. ¿Me bajas un poquito esto? El de intercesión quiero que me pongas. Leer y estudiar la palabra de Dios todos los días. ¿Qué significa esto? Confesarlo todos los días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que dar quejabanzas a Dios. No es queja, no es murmuración, sino declarar la palabra. Ay, pastora, pero si estoy pasando por una situación difícil, habla la palabra, confiesa la palabra. Ay, pero es que hoy amanecí sin ánimo. No, Dios no depende de tu ánimo. Es por la confesión de tu lengua. Es lo que tú hablas. La palabra del Señor dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Todos los días tenemos que hablar la palabra. Señor, gracias. ¿Por qué la palabra gracias? Porque la palabra gracias activa el poder sobrenatural de Dios. Aleluya. ¿Dónde dice eso, pastora? ¿Sabe dónde dice eso? Cuando el Señor Jesús estuvo ante 5,000 personas. ¿Y cuánto tenían? 2 peces y 5 panes. ¿Tenían 2 peces y 5 panes? ¿Me bajas un poquito más esto? 2 peces y 5 panes. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Señor, yo te doy gracias. Y al dar las gracias vino la multiplicación sobrenatural. Así que la palabra gracias activa el poder sobrenatural de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que declarar y hablar todos los días? Señor, gracias, porque tu vara y tu callado me infunden aliento, Señor. Gracias, Señor amado, porque dice tu palabra que caerán 1,000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Señor, yo te doy gracias, porque tu palabra dice, Señor amado, que yo soy la niña de tus ojos, Señor. Ahí cuando más frustrado te sientes, comienza a declarar y hablar la palabra de Dios. Cuando estás pasando por una situación económica difícil, comienza a declarar la palabra. Habla Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias, porque tú eres quien me sustenta. Tú eres mi Jehová Jireh, Señor. Tú eres mi proveedor, papá. Yo te doy gracias. Cuando estás enfermo, comienza a declarar: oh Dios mío, yo te doy gracias, porque dice tu palabra que por tus llagas
te doy gracias. Comienza a hablar la palabra. Habla la palabra. Cuando tus hijos están alejados de Dios, o tu esposo o tu esposa, comienza a declarar: yo y mi casa, oh Dios mío, tu palabra dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Comienza a hablar la palabra. Comienza a hablar la palabra sobre tus hijos. Mis hijos son herencia de Jehová. Mis hijos son hijos de la promesa. Mis hijos no nacieron para servir al diablo. Si hoy lo están sirviendo, esa circunstancia es provisoria, es solo momentánea. Pero la palabra tiene que cumplirse cuando tú la declaras día a día en el nombre de Jesús de Nazaret. No te canses de hablar la palabra. No te canses. ¿Por qué? Porque la palabra no cambia. Toda situación está sujeto a cambio. Lo único que no cambia es la palabra de Dios. Es la única verdad que no cambia. La palabra del Señor dice: los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Amén. Amén. Tienes que hablar la palabra. Ya no hables tonterías. Ya no declares: pastora, pero si lo que yo estoy hablando es una realidad. Es una realidad momentánea. Habla la palabra. Habla la palabra. Hay algunas madres que se enfadan, algunos padres. Me ha tocado también. Lo he hecho también. Pero hay una salvedad. Hoy quiero enseñarles a todas las madres, a todos los padres, que cuando están un poco nerviosos y sueltan palabras de maldición por su boca, cancélenlo en el nombre de Jesús. Dios mío, cancelo esta palabra en el nombre de Jesús y comiencen a hablar bendición sobre la vida de sus hijos. Hablen bendición. ¿Por qué? Porque los padres son autoridad sobre sus hijos. Y los hijos que están aquí en esta casa, por medio de la paternidad, nosotros cortamos toda palabra de maldición que ha proferido, que ha venido de la boca de una autoridad espiritual. Lo cortamos en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos y hablamos bendición sobre la vida de cada uno de ustedes. Pero han comprendido esto en leer y estudiar la palabra de Dios todos los días. Hay que declararla, hay que confesarla, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es vida. Amén. Amén. Están un poco cansados, parece. Cuarto punto: ponerse la armadura de Dios y cubrirse con la sangre de Cristo. Amén. ¿Qué dice? Ponerse la armadura de Dios. No dice que Dios te lo va a poner. Nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios. ¿Con qué? Nosotros tenemos que vestirnos. ¿Con qué? ¿Qué miembro es lo que nosotros usamos? Para vestirnos en lo natural, ¿qué usamos? Los brazos. Usamos los brazos para hacer todo, ¿no? En el mundo espiritual es la lengua. Así que nos vestimos con los dichos de nuestra boca. ¿Sabes por qué es importante vestirse? No puedes entrar en una guerra espiritual sin antes vestirte con la armadura de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entras en guerra y tú vas vestido con toda la armadura de Dios, con el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el apresto, el evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del espíritu, tú te vas vestido para la guerra. ¿Y sabes qué? El enemigo no sabe que eres tú. No sabes que eres tú porque tú te estás yendo con la armadura de Dios. Es importantísimo vestirse con la armadura de Dios, porque si no tú te vas a una batalla desnudo. Tú te vas desnudo, tú tienes que vestirte con la armadura de Dios y cubrirte con la sangre de Jesús. ¿Por qué cubrirte con la sangre de Jesús? Hoy quiero enseñarte algo muy importante. La sangre de Jesús. Mira, nosotros nos hemos cubierto con la sangre de Jesús. Con mi esposo, en una situación que hemos vivido hace años, siempre nuestro pastor nos enseñaba, en aquel entonces, cuando estábamos en Paraguay, que teníamos que cubrirnos con la sangre de Cristo, siempre antes de salir de la casa. Y eso para nosotros era, siempre nos cubríamos con la sangre de Cristo antes de salir de la casa. Tuvimos un accidente, íbamos en moto. En Paraguay, ustedes saben, no se usa casco. Van 4 personas en la moto. Sudamérica es así.
Yo recuerdo que mi esposo iba, Giorgio, que tenía 2 añitos, iba en el medio, yo iba detrás, embarazada de Melody. Tenía 2 meses y medio de gestación. Era pequeñito. Cuando de repente vino un golpe ahí, yo lo único que sentí fue el impacto, pero y luego ya me sentí en el suelo, ya estaba yo en el suelo. Pero dicen los que vieron que la moto chocó por un coche y dice que el niño pequeño de 2 años, que era Giorgio y yo, dice que volamos por encima del coche y caímos al asfalto. Y mi esposo fue a dar por una columna y se quedó así, tendido y con la sangre. Y eso fue algo, yo recuerdo que yo me levanté, cogí al niño y él llorando del susto. No tuvo ni un rasguño, nada. Eran los ángeles quienes le tuvieron a él. Nos llevaron obviamente al hospital, de ahí nos pasaron a un sanatorio privado porque teníamos seguro, gracias a Dios. El bebé intacto, nada, el bebé en gestación de 2 meses y medio, nada, intacto. Pero mi esposo sí, a él le tuvieron que poner un cerebro de platino, le tuvieron que... No digo... Se volvió cibernético. Tiene algunas cosas de platino porque el talón se le ha curubicado. Ahí tiene algunas, así tipo Robocop, ¿verdad? Le recompusieron lo que es la parte de la pierna. Tenía un coágulo de sangre, que eso también tenía que operarse según los médicos. Pero en oración ese coágulo que tenía ahí se disolvió. Amén, es por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos cubrimos con la sangre de Cristo? Los demonios no pueden penetrar la sangre de Jesús. Si te viene un accidente, ese accidente que es para muerte, no te vas a morir porque estás cubierto con la sangre de Cristo. Aplica la sangre de Jesús en todo tiempo, en todo momento, a todo lugar donde tú vayas. Aplica la sangre poderosa de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Qué punto hicimos? 4. Punto número 5. Ay, resiste todo mal pensamiento que el enemigo te envía a la mente. 2 Corintios 10, 4 y 5. Ahí está. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay muchas personas que pierden su liberación porque aceptan el dardo de fuego del maligno. Vienen pensamientos a la mente y ellos se ponen de acuerdo con esos pensamientos. Hay personas que aceptan ese mal pensamiento y ese pensamiento le metió duda y a causa de eso pierden su liberación. Díganme, sean honestos, ¿cuántos acá que han pasado por ministración? En medio de la ministración de liberación, el enemigo hablaba a su mente que no es verdad. No, eso no es verdad. No, si no vas a ser libre. No, lo que pasa es que tú eres muy emocional. ¿A cuántos de ustedes les ha ocurrido? Que vienen pensamientos de incredulidad, vienen pensamientos de duda, vienen pensamientos, no, pero si tú eres buena persona, ¿qué vas a tener esos demonios? Mentira. Dardos de fuego del maligno. O cuando viene el pastor, la pastora, algún líder, algún mentor a darte una palabra de parte de Dios. No, no creas eso. Tú nunca vas a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que cambiar? Tú estás bien así, no. Pensamientos que vienen a la mente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vienen esos dardos de fuego del maligno? Llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Cuando viene el pensamiento del enemigo, esos malos pensamientos, los rechazo en el acto en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero contarte algo en esta tarde. Cuando viene un pensamiento a tu mente y tú lo retienes por 10 segundos, ese pensamiento ya te entró a la mente.
Vale decir, ese dardo de fuego, ese demonio ya te entró por medio de la mente. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Yo sé que le ha pasado a muchas personas que comenzaron a jugar con el pensamiento y luego ese pensamiento ya te entró. Te trajo duda, te trajo conflicto. Todo lo que el enemigo te sembró en la mente, tú le creíste. Te pusiste de acuerdo con ese pensamiento y perdiste la batalla. Ahí el enemigo ganó la batalla. ¿Por qué? Porque la mente es el campo de batalla del enemigo. Es aquí donde vienen todos los dardos de fuego del maligno. Vienen todos los pensamientos de duda. Vienen todos los pensamientos de maldad. Pensamientos de juicio. Pensamientos de fracaso. Pensamientos de limitación. Todo viene en la mente. Entonces tenemos que rechazarlo en el nombre de Jesús y llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Muchas personas pierden su liberación a causa de jugar con los pensamientos, a causa de no rechazarlos y no reemplazar esos pensamientos. Se pierde la liberación a causa de esto. No pierdas tu liberación a causa de los dardos de fuego del maligno, porque quiero decirte algo, sí o sí te van a venir pensamientos de duda, sí o sí el enemigo te va a enviar dardos de fuego para que tú no lo creas, y al que no cree, ¿qué dice la palabra? Al que cree, todo le es posible, y al que no cree, no le va a ser posible. Amén. Aleluya. Filipenses 4:8, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Wow! El apóstol Pablo nos estaba enseñando todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto. Es en eso lo que tenemos que pensar. Tener el pensamiento limpio, tener la mente limpia. Quiero decirte algo. Aleluya. Nunca va a poder fluir en ti un mover profético si tú tienes los pensamientos sucios, si tú tienes la mente sucia. Tienes que tener una mente limpia para que puedas oír la voz de Dios, para que puedas tú sentir ese mover profético, que Dios te hable, donde ciencia revelada, solamente cuando tú tienes tu pensamiento limpio, la mente limpia. Y si te vienen pensamientos sucios, lo desechas en el nombre de Jesús. No juegues con ellos. No los entretengas, échalos fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ahora más van a hacer eso? Porque a causa de eso puedes perder tu liberación. Y aquí no tenemos servicio de 24 horas para que vengas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez para que se te libere. A causa de que tú no cuidas tu liberación. Y aún si tenemos las 24 horas, tienes que aprender a valorar la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, para que tú seas libre, para que tú seas salvo. Amén. Siguiente punto. 5, 4, 6. Caminar continuamente en perdón con los demás. ¡Wow! El perdón es un estilo de vida. Todos los días tenemos que vivir perdonando. ¿Sabes por qué? Porque todos los días te van a fallar. Porque todos los días te van a ofender. Porque todos los días te van a agredir. Todos los días va a haber algo que te va a afectar a ti. Y tienes que caminar en perdón. ¿Por qué? Porque es una ley espiritual. La palabra del Señor dice que si tú no perdonas a tu hermano, tampoco el Dios de los cielos te va a perdonar a ti. Es una ley espiritual. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro al Señor Jesús? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 7 veces, Jesús.
El Señor Jesús le dijo, 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490 veces por día tienes que perdonar. Y pastora, ¿y si pasó? ¿Y si es 500? También tienes que perdonar. Todos los días. ¿Sabes por qué? Porque si tú no perdonas, vas a tener una raíz de amargura. Y ninguno que tenga una falta de perdón, una raíz de amargura, va a poder entrar en el reino de los cielos. Así que tenemos que vivir perdonando todos los días. Muchas personas te van a fallar conscientemente y te van a agredir conscientemente. Perdónalos, suéltalos en el nombre de Jesús. Otros lo harán inconscientemente, otros ni se darán cuenta que lo hicieron. Tienes que perdonarlos en el nombre de Jesús. Aunque tú tengas razón en enojarte, la palabra del Señor dice, airaos, pero no pequéis. Y usemos las armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales? En el retiro lo dimos. La palabra de Dios, la alabanza, la adoración, ayuno, ¿qué más? ¿Qué más? La oración, los ángeles, nosotros mismos somos un arma de guerra. ¿Qué más? La sangre de Jesús, el nombre de Jesús. Todas esas son armas de guerra. Entonces, armas espirituales tenemos que usar. Si hay algo que nosotros no podemos hacer es actuar en nuestras fuerzas. No lo debemos, porque cuando nosotros hacemos nuestras fuerzas, ya ahí Dios no entra a hacer nada. Amén. Siguiente punto. Número 7, creo, ¿no? ¡Ay! ¡Aleluya! Mantente con las amistades correctas. ¡Ay! Aquí sí les dio duro. ¡Ay, pastora! Pero es que esa amiga que yo tengo, es que yo la quiero convertir, es que yo la voy a traer a la iglesia. ¡Ay! Háblale de la palabra. Ora por esa amiga, por ese amigo. Pero no te juntes muchos con ellos, porque es más fácil que ellos te lleven a ti al mundo a que tú le traigas. Mira, hay muchas personas que han estado firmes, sirviendo en la iglesia. Y a causa de las malas amistades, se ha juntado con Pepe y lengua larga chismosa. Y ese le contaminó y le alejó. Y hoy no está ni la contaminada, ni la Pepi lengua larga chismosa. ¿Me comprenden, iglesia? Los jóvenes, los adolescentes que se juntan y que salen con personas inconversas. Personas que no tienen la misma fe que tú tienes. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ah, no, pastora, yo le voy a convertir. Yo le voy a impartir de la fe que yo tengo. ¡Hey! Cuidadito, cuidadito. Porque ellos te van a impartir a ti lo del mundo. Y es más fácil que tú te enfríes y te alejes a que ellos se conviertan. Así que cuiden las amistades que tienen. No se dejen llevar por lo que el mundo le ofrece. Yo tengo un amigo que fuma. Yo tengo un amigo que vende droga. Pero yo le voy a hablar de la palabra. Ah, pastora, yo sé que se va a convertir. Si se convierte, aleluya. Pero mantente alejado. Mantente alejado. Resiste a eso. En el nombre de Jesús. Porque si tú no te alejas, vas a caer tú también. Ojo con lo que te estoy diciendo. Oído con lo que te estoy diciendo. Así que deja las malas amistades. Suéltalas en el nombre de Jesús. ¿Tú las quieres convertir? Ora por ellas. Pero de lejos. De lejos. Ay, pastora, pero es que me invitaron para salir a compartir con ellos. Y después ya te llevan a la discoteca, te fuiste a fumar, te fuiste a beber, te fuiste a... ya, te caíste. Fuiste. Someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá.
Pero sin sometimiento a Dios es fácil que te caigas. Así que ojo, cuida las amistades que tú tienes. Dice Primera de Rosana 1:2. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Dice o no dice eso? Cuando tú te juntas con una persona chismosa, te vuelves en un chismoso, en una chismosa. Cuando te juntas con una persona que tiene ira, tú también te vuelves airado. Lo aprendimos en el retiro, ¿no? Cuando tú te juntas con cierto tipo de gente, esa gente te imparte de su espíritu. Te imparte de su espíritu. Y quiero enseñarte algo más aquí. Todas las palabras que salen de nuestra boca salen con espíritu. Por eso es que la persona espiritual, que puede discernir en el mundo espiritual, sabe con qué espíritu la persona está hablando. Lo discierne. Amén. Punto número 8. Desarrollar una vida de oración continua, constante, permanente, perseverante. ¿Por qué tenemos que vivir todo el tiempo en oración? ¿Sabes qué es lo que produce el orar todo el tiempo? Produce una vida con dominio propio. Porque cuando uno no ora, lo que uno tiene es demonio propio. Mira, prueba esto. No, mejor no lo pruebes. Te voy a contar. Cuando tú no vienes a las oraciones, pero oro en mi casa, mentiras del diablo. Oras, pero no es lo mismo. Y tú dejas de venir, dejas de congregarte en las oraciones, en las casas de paz, en los discipulados, te conviertes en un dominguero y luego te conviertes en un domingo en cuando tú no oras y no tienes una relación con Dios. Déjame decirte, déjame contarte esto. El diablo va a hacer contigo lo que el diablo quiere. El diablo te va a tener como trapo de piso, va a trapear contigo todo lo que él quiera. Si no tienes una vida de oración continua, orad en todo tiempo, en todo momento, que es lo que estaba enseñando el apóstol Pablo. Oro y sigo orando. Pedir y se os dará. Yo pido y sigo pidiendo. Es de continuo, es todos los días. Cuando tú no oras 3 días, tú eres otra persona. ¿Sí o no? ¿Sí o qué? ¿Qué hubo pues? Es que eso es así. Cuando tú no oras, tú eres otra persona. O cuando tu manera de hablar, tu manera de reaccionar, tu manera de pensar es distinta cuando tú no estás en comunión con Dios. Así que la oración es fundamental. La oración mueve la mano de Dios. Todo lo que nosotros querramos tenemos que pedirle al Señor. ¿Cómo? En oración. Ay, Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero tengo que orar conforme a la palabra de Dios. Porque conforme está escrito en la palabra de Dios, es la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Ay, este punto número 9, candela, papá. Crucificar la carne todos los días. ¡Ay! La carnucha. ¿Qué significa esto? Tener una vida dependiendo de Dios. Cuando yo no crucifico mi carne, yo tengo una vida independiente de Dios. Yo tomo mis propias decisiones. Yo hago lo que yo quiero. Yo tomo las decisiones que a mí me convienen, que a mí me gustan, que a mí me satisfacen. El viejo hombre. Todos los días tenemos que morir al viejo hombre. En esta iglesia ya se les habló mucho acerca del viejo hombre, ¿verdad? ¿O quieren más? Más enseñanza acerca del viejo hombre. El viejo hombre es orgulloso, es soberbio, es altivo. El viejo hombre no reconoce sus errores. A la carne le gusta todo lo que le desagrada a Dios. ¿Qué dijimos que es lo que le gusta al viejo hombre?
le gusta todo más de la cuenta. Comer más de la cuenta. Tener sexo más de la cuenta. Ver internet más de la cuenta. Estar con el móvil más de la cuenta. Estar en cosas que no me edifican más de la cuenta. Y reemplazo eso en lugar de estar en la presencia de Dios. Aleluya. ¿Se nota o no se nota la diferencia de personas que vienen solamente los domingos, a los que todos los días vienen a orar y a batallar? No son perfectos, nadie es perfecto, pero hay una diferencia. Hay algo que los diferencia. ¿Sí o no? Entonces, una de las claves o de los principios para mantener la liberación es hacer morir todos los días a nuestro viejo hombre. Ese viejo hombre no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere venir a la iglesia, no quiere compromiso, no quiere hacer nada en favor de Dios. Le gusta todo lo que a Dios le desagrada. Ese es el viejo hombre. Y a esa carne es lo que tenemos que crucificarle todos los días. Todos los días. Amén. Y el último, congregarse de continuo. No es congregarse de vez en cuando. No es cuando no vienen los pastores. Yo no me voy a la iglesia porque los pastores no están. ¿Acaso el pastor es Dios? Dios está aquí. Aquí hay líderes impartidos que te van a impartir lo mismo que nosotros. Congregarse de continuo. ¿Qué significa esto? Pastora, ¿significa que tengo que venir todos los domingos? No. ¿Significa que tienes que venir todos los días a la oración? ¿Significa que tienes que acudir a tu casa de paz? ¿Significa que tienes que acudir a los discipulados? ¿Por qué? Porque es ahí donde vas a aprender para que puedas crecer, para que puedas ser elevado a otros niveles. Sin discipulado no vas a crecer ni vas a poder ir a otro nivel. ¿Y por qué, pastora? ¿Cuándo tú has visto a alguien que solamente viene los domingos, que está en una posición de autoridad? No hay, eso no existe. ¿O sí? El Señor Jesús tenía discípulos. El Señor Jesús entrenaba a sus discípulos. Los discípulos hacían lo mismo que veían hacer al maestro. Entonces, para eso es el discipulado. El que acude a sus discipulados, esa persona es entrenada para el día de mañana estar en una posición de liderazgo. El día de mañana van a echar fuera a los demonios, van a sanar los enfermos. Todo lo que escrito está en Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre sanarán enfermos. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre van a liberar a las personas. En mi nombre, aunque bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Ese es el fundamento de la iglesia apostólica, de un mover apostólico y profético. Es entrenar y enviar la gente, es expansión, es visión de reino, no solamente visión de iglesia, no solamente como la gallina que ve ahí, sino visión de águila. Entrenar la gente, equipar la gente, para que un día ellos hagan lo que se hizo con ellos. ¿Sí o no? Ya hay líderes formados aquí. Y ellos ahora están haciendo lo mismo que se ha hecho con ellos al principio. Han pasado por administración, han pasado por liberación, han pasado por entrenamiento, han pasado por exámenes. Y ahora ellos están haciendo lo mismo con su gente. Amén. Y hay líderes potenciales también que se están preparando para el liderazgo. Porque cuando hay personas preparadas, entrenadas en el liderazgo, personas que ya están crecidas, ahí viene la expansión. Tenemos que estar preparados para cuando venga esa avalancha de personas. Van a venir los drogadictos, las prostitutas, los homosexuales, las lesbianas. Todos ellos van a venir. La iglesia tiene que estar preparada. ¿O qué vamos a hacer cuando vengan esas personas? Ay, mira, ay, me da asco. Ay. No, Jesús los ama. Nosotros tenemos que amarlos también.
Aborrecemos el espíritu que opera en ellos, pero amamos a la persona, porque son creación de Dios. Y Jesús murió también por ellos. Y ellos tienen que convertirse. La iglesia tiene que orar por eso. La iglesia tiene que acogerlos. Amén. Por eso es importante que acudas a tu casa de paz, que acudas a tu discipulado, porque ahí vas a crecer, ahí te vas a dimensionar. Amén, aleluya, aleluya. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a ponernos de pie. Vamos a las luces. Aleluya.